¿Qué les pareció el trabajo de la línea Ya del muy tiempo? bueno, pues en lo personal a mí me pareció mm, que rescaté cierta información de la que se nos dio la sesión anterior y se me hizo pues que en esa información yo pude retener más, como más aprendizaje del tema que vimos, ver desde que Pablo pues nació hasta su fecha de muerte en el 64-67 y cómo se fueron desarrollando sus viajes ya de una manera más ordenada y más jerarquizada en la línea del tiempo, permitió ver con un mayor enfoque esta información. Realmente me Porque pareció muy bien. ustedes recordarán que nosotros hemos leído muchas veces las cartas de Pablo, sabemos quién es Pablo, pero como situarlo en el tiempo y lo que hizo, a veces como que nos quedan muchas lagunas porque siempre leemos pedacitos, siempre leemos un pedacito de la carta a los romanos o de la carta a los tesalonicenses o de la carta a los corintios y siempre vamos leyendo fragmentos. Entonces, el objetivo precisamente de esta línea del tiempo era comenzar a tener una visión de conjunto punto de quién era San Pablo, qué hizo y por dónde anduvo. Y ese era el fin. Y la línea del tiempo es la manera más visual que podemos hacer para poder en una sola golpe de ojo, como se llama, poder ver este recorrido que hace San Pablo, ¿no? Espero que les haya servido en la medida en que se esforzaron en hacerlo bien, pues en esa medida cada uno de ustedes sabe todo lo que pudo haber recuperado precisamente de esta primera parte de San Pablo. Sí, Ah, a mí, perdón, sí, sí, Ana, a mí me gustó mucho hacerlo porque ve uno precisamente lo que dijo usted, así como ve uno los evangelios sinópticos en una sola mirada, poder sí, ver pues sí, ese recorrido con San Pablo, ubicar también con el nacimiento de Jesús, con la muerte de Jesús, y con los evangelios cuando se escribieron. Entonces, fue muy bonito, así como que íbamos, para mí, fue así como si sí. estuviera yo precisamente en el tiempo y recorriendo ahí, y así me lo imaginaba. O sea, fue muy creativo este ejercicio, muy padre. Muchas gracias, maestro. Sí, porque sí, sí nos ayuda mucho a cambiar una visión de solo escuchar cartas a una visión de una persona que realizó una misión evangelizadora y estuvo recorriendo y se subió al barco, iba a una ciudad, iba a otra y se encontraba con las diferentes comunidades. Y precisamente hoy vamos a continuar con eso. ¿Se acuerdan que vimos los viajes y vimos estos viajes donde fue visitando diferentes comunidades? Fundamentalmente recuerden, ¿qué es lo que hace San Pablo? Va a una comunidad específica y se queda un buen tiempo ahí, viendo qué necesitan, siguiéndoles y dando los elementos que necesitan para poder ir resolviendo la problemática que ellos estaban teniendo. Entonces vamos a ver cómo las cartas de Pablo, ¿qué es lo que hacen? Responder a problemáticas o necesidades específicas de comunidades específicas. Por eso cada carta pues toca temas diferentes. Algunas son similares, pero siempre es el fin de la carta responder a las necesidades de una comunidad. Y eso vamos a ver hoy precisamente. Vamos a entrar a ver las principales cartas, no las vamos a ver todas, pero sí las principales y cuál era precisamente el trabajo y el mensaje que Pablo tuvo para con estas comunidades. Entonces, empezamos con, perdón, vamos a dividir la obra Paulina en dos grandes grupos, las que son consideradas normalmente como las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo, claro, a veces con ayuda de otros misioneros, incluso con algún secretario a quien le dictaba, y las cartas deuteropaulinas. Las cartas paulinas entonces son primera de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, o Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los filipenses, la carta de Filimón y la carta a los romanos. Esas son las que podemos considerar las 6 cartas paulinas. Después vienen las cartas deuteropaulinas.
¿Por qué son deuteropaulinas? Porque vienen después de Pablo. Claro, son las enseñanzas de Pablo, pero son las enseñanzas de Pablo que fueron escritas por otras personas, inspiradas en el pensamiento de Pablo y en la intención o el estilo de San Pablo, que posteriormente, para darles importancia y autoridad, fueron atribuidas a San Pablo. Y ahí tenemos la segunda de Tesalonicenses, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. Podemos decir que la carta de Efesios y Colosenses son consideradas de la primera escuela paulina, es decir, que si bien no las escribió Pablo, sí las escribió seguramente un discípulo de los que andaba con Pablo, y obviamente recabó toda la información que San Pablo pues le iba dando de primera mano según las diferentes comunidades que iban recorriendo. Teniendo en cuenta esto, entonces nos vamos a dedicar el día de hoy a ver las cartas de Pablo y las cartas deuteropaulinas. Yo les encargaría, yo les mandé por WhatsApp un libro digital. Este libro digital es un poquito largo, pero en ese libro digital pueden corroborar, reflexionar, estudiar estas cartas deuteropaulinas que por tiempo no las vamos a poder ver hoy, pero ahí está un libro que ustedes pueden consultar, analizar y revisar con calma. ¿Cómo leer entonces las cartas de Pablo? ¿Cómo leerlas? Las cartas de Pablo nos ayudan a comprender su pensamiento, obviamente, aunque la intención no fue presentarse a sí mismo. Es decir, sí, en las cartas pues, vemos a San Pablo, pero conocemos de manera indirecta a San Pablo. Ya vimos en la sesión pasada cómo a través de las cartas y con ayuda de los Hechos de los Apóstoles pudimos vislumbrar un poco lo que era San Pablo y su misión. Pero como vemos, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Ayudar a una comunidad, responder a las necesidades de una comunidad. Entonces vamos a ver temas que eran importantes y que Pablo quiso resaltar, remarcar, profundizar, aclarar, para que esas comunidades pudieran ir entendiendo lo que significaba seguir a Jesús. Entonces, es una doctrina que Pablo le hace llegar a las diferentes comunidades para que éstas, solucionando sus problemas, pudieran seguir de una manera más radical a Jesús. Entonces, precisamente es por lo que podemos decir que Pablo conocía los problemas de la comunidad. Imagínense, a tal punto Pablo conocía los problemas de la comunidad que no solamente era de oídas, sí, los romanos, o los gálatas, o los corintios, no, él iba a la comunidad y se pasaba 3, 6, 1 año, 2 años en esa comunidad viendo cuál era la situación. No nada más es, díganme cuál es tu problema y ahorita les doy un consejo, no. Él se metía, vivía en primera persona, conocía los pensamientos, conocía en qué trabajaban, cómo pensaban, cómo vivían, en qué invertían su tiempo, conocía a la comunidad y entonces ya les daba precisamente una propuesta de seguimiento de Jesús. Entonces podemos decir cómo en sus cartas entra directamente a ayudar, iluminar, fortalecer y corregir a una comunidad en especial. No se detiene mucho a explicar los problemas o las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando están en esa comunidad, ellos conocen sus problemas. Los gálatas saben cuáles son sus problemas. Los corintios saben cuáles son sus problemas, pero no saben qué hacer o cómo resolverlos. Entonces, Pablo no habla tanto de la problemática, sino más bien qué hacer para solucionar las situaciones difíciles que estas primeras comunidades estaban encontrando. No sabemos exactamente
cuándo fueron escritas, aunque la Biblia las presenta en un orden de extensión de la más larga a la más corta. Aquí, entonces, este es el criterio. Si nosotros tomamos nuestra Biblia, la primera carta, la carta a los romanos, que es la primera carta que está en el Nuevo Testamento, no es que haya sido la primera, sino que están acomodadas de la carta más larga. Entonces la carta a los romanos es la carta más larga, por eso es la primera. No fue la primera que se escribió. Entonces, la carta más antigua, sabemos, y lo vimos la vez pasada, fue la primera carta a los tesalonicenses. Y la última, quizá a los romanos, que es llamada el Testamento Espiritual de San Pablo. No está puesta al final. Es la carta más larga, por eso está puesta al inicio, aunque posiblemente fue la última que escribió, porque lleva en camino hacia Roma, y sabemos que en Roma fue donde precisamente murió, fue martirizado. Entonces, aquí cabe aclarar esto para podernos ir poco a poco estudiando estas cartas. Entonces, vamos con antes de comenzar, ¿alguna duda o comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, Vamos, maestro, todo profesor. bien. ¿El audio está bien? Si el audio está bien, entonces entramos con la primera carta a los tesalonicenses. Ahí estoy poniendo un mapa y hacia el centro, un poquito arriba, vemos donde dice la ciudad de Tesalónica, abajo de Macedonia. Entonces, Tesalónica estaba precisamente en Asia Menor, prácticamente enfrente de Italia. Macedonia, entonces nos estamos encontrando en la región que actualmente sería como Croacia. Actualmente es la zona que ahorita sería como se encuentra el país de Croacia, es lo que antes era la antigua Tesalónica. Y entonces podemos decir que es el texto cristiano más antiguo y tiene un significado especial dentro y fuera del cuerpo paulino. Vamos a hablar primero de la comunidad y la carta. Ya veíamos que durante su segundo viaje, que duró del 45 al 50, eso ya lo ustedes pueden ir sacando su línea del tiempo y ponerla a un lado para que lo que vayamos diciendo lo pueden ir cotejando ya en su línea del tiempo y sea más fácil ir viendo todo lo que vamos diciendo porque ya tenemos un punto de referencia que es nuestra línea del tiempo. Entonces, durante su segundo viaje del 45 al 50, Pablo, perseguido, se refugió en Tesalónica. Ahí funda una comunidad y se queda durante 3 o 4 meses. Pero una revuelta con los judíos lo obliga a marcharse. ¿Por qué? Porque Pablo no se queda callado y les dice que no están viviendo adecuadamente y lo comienzan a perseguir, tiene que salir de Tesalónica. Pero sí funda una comunidad y desde Corinto, Pablo envía a Timoteo para conocer la situación de la comunidad de Tesalónica, comunidad que ya había fundado el mismo Pablo. Es una comunidad valiente que está resistiendo y da testimonio de fe. Recuerden, cuando hablamos de que está resistiendo, nuevamente, lo que ya les había dicho anteriormente, las comunidades que funda San Pablo son comunidades que se encuentran en los grandes centros culturales de aquellas grandes ciudades, en donde vivían, eran comunidades griegas o multiculturales, donde tenían dioses paganos, dioses romanos, dioses griegos o dioses de aquella región, porque algo que se daba mucho en toda aquella región y siempre se ha dado en todo el mundo, es que si bien había dioses mayores como los dioses de un país, cada pueblito, cada región, cada localidad tenía dioses particulares como los dioses propios. Y entonces era un ir luchando contra las grandes imágenes de los grandes dioses de aquella zona, pero también con las imágenes más locales o particulares que cada pequeña comunidad tenía. Y entonces, cuando hablamos de que una comunidad está resistiendo a la tentación de regresar,
a formas de culto, a formas de una vivencia religiosa que ya estaban siendo superadas y que tenían que dejar a un lado si querían seguir a Jesús. El paganismo, la idolatría, de la cual muchas veces habla, es precisamente esto, esta situación en la que estaban viendo, precisamente. ¿Eh? Entonces, los judíos se han empeñado en desacreditar al cristianismo. A Pablo y a los cristianos, esto ha desatado una persecución y muerte de algunos miembros de las primeras comunidades, porque uno de los grandes problemas, ¿se acuerdan? Que vimos en Juan, era que las comunidades de los judíos que estaban destinadas a vivir en el culto en la sinagoga, porque ya no había templo de Jerusalén, no aceptaban y no dejaban entrar a los cristianos en las sinagogas. Pero conforme fue pasando el tiempo, estas comunidades se empezaron a organizar, inclusive ya lo hablamos como San Pablo, antes de su conversión, también perseguía y metía a la cárcel y condenaba a muerte a los primeros cristianos. Él se convierte y ahora es un defensor y promotor de la fe en Cristo. Pero eso Pablo, pero las demás comunidades judías, sobre todo lideradas por los fariseos, seguían buscando cómo perseguir y matar y acabar con esta secta nueva que seguían a un tal Cristo y que complicaban la vivencia de la fe judía tradicional. Así, Pablo les escribe esta carta desde Corinto, estamos hablando de los tesalonicenses, Pablo escribe desde Corinto para consolarlos, para fortalecerlos, para decirles que no se desanimen, para que sean capaces de ofrecer el testimonio de la fe aún en las dificultades. Entonces, digamos que uno de los elementos fundamentales de la carta a los tesalonicenses es precisamente mostrar una vida ejemplar. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, es precisamente una carta colectiva, no está dirigida a unas personas, sino a toda una comunidad. La envía Pablo, la envía Silvano y Timoteo, y su destinatario es precisamente toda la comunidad. La predicación de Pablo no fueron solo palabras, esto es muy importante. Pablo no solamente era un discurso así como mandaba una cartita allá y ahí háganse bolas con su problemática y aquí está mi consejo. No eran solo palabras, sino que lo respaldó con la vida y trabajo por el bien de la comunidad. Y precisamente esto es uno de los grandes elementos de la acción evangelizadora de Pablo. No solamente un discurso, sino una vida dedicada precisamente, según la comunidad que se iba requiriendo, a consolidar, construir, motivar, con la propia vida estando ahí, para que esta comunidad pudiera superar sus problemas. Y esto precisamente es acción del Espíritu Santo. Ahora, los tesalonicenses han hecho suyo este espíritu y han seguido el ejemplo de Pablo, que es el ejemplo de Cristo. Y entonces ahora sí, los tesalonicenses, con la guía del Espíritu Santo, pueden superar esa problemática, pueden abandonar los ídolos y se convierten plenamente a Dios, sirviendo a una vida cristiana ejemplar, con alegría y con esperanza, a pesar de las dificultades y sufrimientos. Porque esto, recuerden, es fácil a veces dar palabras, pero en el cotidiano, en el todos los días tener que enfrentar a alguien que te critica, todos los días tener que enfrentar a alguien que habla mal de ti, aunque no tenga la razón, todos los días cuesta trabajo. Y si no es por la acción del Espíritu Santo y la fortaleza del Señor, pues no pueden seguir adelante. Entonces, este es esta invitación que hace San Pablo a una vida ejemplar. La vida
entonces es la garantía de la predicación. Es decir, no predico con palabras, sino mi vida, mi manera de comportarme es lo que convence y atrae, es lo que ha hecho que la fama de su fe se extienda y es la prueba de la acción del Espíritu Santo. Es por eso que cuando San Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando habla de la debilidad es cuando yo obro por mis solas fuerzas, con mi sola inteligencia. Pero cuando soy débil, cuando yo no puedo, cuando yo no sé qué decir, cuando yo no sé por dónde caminar y me abandono a la acción del Espíritu Santo, es cuando Él actúa. Y entonces tengo la fuerza de Dios y entonces puedo superar los problemas y entonces salgo adelante. Por eso Pablo exalta las virtudes de la comunidad de Tesalónica, una fe que fructifica en obras, amor que va más allá del sufrimiento y llega al compromiso y a la esperanza de Cristo. Entonces, los tesalonicenses ante esta problemática que estaban teniendo de fidelidad a Cristo, con esta carta de San Pablo, les va mostrando cómo ser fieles, cómo ser coherentes con la vida, cómo predicar con el ejemplo. ¿Vamos bien aquí? Después, dentro de esta carta muy bien, carta a los tesalonicenses, que ya solo, sí, está la primera parte que es invitarlos a permanecer fieles, a ser comunidad. Y después, pues a crecer en la fe. La primera de Tesalonicenses 4, 1, 12, es este crecimiento en la fe. Tesalonicenses 3, 13, que cuando venga el Señor los encuentre como consagrados. Es decir, no eres cristiano solamente cuando te vas el domingo a parar a misa, la hora, y cuando sales ya se te olvida. Cada momento tiene que ser una consagración de la vida, nos le dice San Pablo. 4, 3, esa es la voluntad de Dios, vivir como consagrado a cada momento. 4.1, estar en permanente crecimiento. 3.12 y 4.9, y eso se debe manifestar precisamente en el amor fraterno. Es decir, si estás siguiendo a Jesús, si estás en crecimiento, si eres consagrado a Él, pues tienes que vivir como hermanos, tienes que entenderlo, tienes que ayudarlo, tienes que compartir tu vida con tu hermano. 4.1, por eso sean fieles a las enseñanzas recibidas. La vida y la predicación del apóstol es entonces evangelización. Es decir, la vida se convierte en una manera de anunciarles y en 4, 3, 6 habla precisamente de huir de la lujuria, una de las problemáticas que se tenían. Esa es mucha influencia griega en la vivencia de la fe en esa zona. Las fiestas idolátricas en honor del dios Dionisio, propias de esta zona, incluían grandes borracheras y ritos de tipo sexual, sobre todo de fertilidad. Los tesalonicenses aún participaban de estas fiestas y Pablo les advierte y les invita a vivir una vida casta y fiel en pareja. Porque como les decía, sí, estaban aceptando a Jesús en su vida, pero la costumbre del vecino, la costumbre de su mamá, que mi hermano me invita a la fiesta, y dices, bueno, pues es mi hermano, ni modo que no vaya. Y voy a la fiesta de mi hermano y ahí caigo, a vivir pues como su costumbre tenía, ¿no? Era la manera de vivir. Y dice Pablo, a ver, si están siguiendo a Jesús, deben abandonar una forma diferente o la forma antigua o anterior que estaban teniendo. Por eso en 4:11 y 12 dice, ocúpese cada uno de lo suyo y trabaje con sus propias manos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en Grecia se creía que el trabajo manual era propio de la gente de segunda o de esclavos. ¿Por qué? Porque la gente, digamos, que tenía un cierto nivel, pagaba para que le hicieran todo. Entonces, solamente valía quien tenía dinero y tenía para pagar.
Y Pablo dice, no, el trabajo es honroso y aquel que trabaja con sus manos merece comer, merece su salario. El ideal social era una vida tranquila gracias al trabajo del otro para los griegos. ¿Y qué dice Pablo? Pide que en la comunidad no se viva así, que nadie se aproveche del trabajo de su hermano. Entonces, eso es la solidaridad y vivir en paz. Ser solidario es, yo también trabajo, yo también me gano el pan con el sudor de mi frente. Entonces, Pablo reivindica el valor del trabajo en el sentido de que todos tenemos que cooperar para construir y no aprovecharnos de los demás. Esto responde a otra problemática que estaban teniendo estas comunidades, precisamente. Y el tema de la muerte no es el final, es otro tema que es tocado en Tesalonicenses 4:13 al 18. En 4:13 Jesús, dice San Pablo, ha resucitado y ha vencido la muerte. Los que viven y mueren consagrados y unidos a Él, también resucitarán. Esta es nuestra esperanza y nuestra dignidad, pues lo dice la palabra de Dios. Quien muere con Cristo, resucitará con Cristo. Entonces San Pablo precisamente le hace ver a los tesalonicenses que esta dignidad del trabajo, esta vida de seguimiento, esta vida de compartir, esta vida de ser fiel, no nada más es por mientras, sino que se convierte en el medio para poder participar también de la resurrección con Cristo. Y así en 4:16, Pablo describe la venida del Señor con símbolos tomados inclusive de la literatura apocalíptica. Quiere consolar y animar a los tesalonicenses. La importancia entonces es la afirmación de la vida sobre la muerte, de la comunión de todo con el Señor. Al final, todos seremos unos en Él, precisamente. Entonces, vemos esta primera carta a los tesalonicenses dirigida a una comunidad que estaba teniendo problemas de fidelidad por las costumbres que todavía les estaba costando dejar, pero que Pablo los invita a través de una vida de testimonio y de comunidad a hacer frente a esta problemática para poder participar del encuentro con el Señor. Y a grosso modo, pues esto es lo que diríamos de tesalonicenses. ¿Algún comentario? Yo, profesor. Sí, dígame. Por ejemplo, leí la pauta de asimilación para el día de hoy. Nos está Sí. pidiendo un esquema. Podría ser como primer punto, ¿no? Primera a la tesalonicense. Fecha durante el segundo viaje, 45-50. Elemento fundamental, busca una vida ejemplar. Destinatarios colectivos con problemas de fidelidad. Que se busca la enseñanza. Y otro, así, ¿no? Ir otra rama, invitarlos a ser fieles. ¿Cómo? Crecer en la fe, evangelizando, anunciar con testimonio de tu propia vida. Y como punto final, cerrando con la muerte no es el final. La vida sobre la muerte, trabajando con acciones que sería el medio para obtener este fin o este bien. ¿Podría Muy ser bien. así Claro que sí, podría ser el esquema? perfecto, Pati. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de esquemas que le estoy pidiendo para hoy, no hay, eso es muy importante, no tienen que escribir mucho, tienen que poner solamente palabras claves. Entonces, así como lo presentaste, Pati, está muy bien. Eso que mencionó Pati ahorita, pues es para la carta de tesalonicenses. Y así, un pequeño esquemita de cada una de las cartas que veamos. Pero como lo presentaste, es muy bien. Solamente palabras clave, así, muy Ok, sí se sintético. puede resumir. Ok. Claro que sí, así estuvo muy Pero esa bien. es la idea. Ok, Muy bien, muchas esa es la gracias. idea precisamente. Maestro, Dígame, buenas tardes. buenas Bueno, tardes. yo tengo una duda respecto a mandar, por ejemplo, la línea de tiempo y ahora lo de las cartas. A mí se me facilita todo, obviamente, pues hacerlo así como que a mano,
pero usted nos daba la opción de que podría ser en Word o a mano y tomar la foto, pero Claro, entonces sería enviárselo al WhatsApp de me usted. lo pueden mandar por WhatsApp. Ya hay quien me lo mandó, lo hiciste a mano, le tomas una foto con tu celular a tu Mm. cuaderno por mensaje privado me dice, profesor, aquí está mi tarea y aquí están las fotos. Y perfecto, puede ser así también. ¿Y cuál es su número, maestro Juan? Bueno, se los digo, es el que está ahí, pero se los voy a escribir en el Sí, chat para que todos lo tengan. sí, muchas gracias. Déjenme ver dónde se los puedo escribir un segundito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, ya se los puse ahí para que si me lo quieren mandar por foto en el WhatsApp, sin problema. Ay, qué amable, maestro, muchas gracias. Con mucho Gracias, gusto. Maestro, un momentito gracias. nada más, perdón. Sí. Mire, yo también, yo ya tengo hecha mi línea del tiempo, entonces incluso la pensaba pasar otra vez en limpio porque hice como un borrador y pero estoy viendo que a lo mejor la voy a hacer, la voy a repetir y la voy a ampliar un poco, porque con los datos que nos está usted dando ahorita, ya desglosado, estamos viendo la primera carta ahorita de los tesalonicenses, entonces yo creo que requiere de que yo vaya rellenando esa línea del tiempo con más datos. Si Yo, la puede hacer es genial. Sería muy, muy buena línea del tiempo. La harían más completa. bueno, entonces yo en vía de mientras le paso en lo que puedo, le saco una foto y se lo Sí, mando a su WhatsApp, que también es la forma que más se me facilita, sin porque me dijo mi problema. nieta que bajara una aplicación, pero es que se me complica mucho eso de bajar aplicaciones y acomodarlo. No, yo lo hice así tal cual, a mano. Aquí Sí, la tengo más o menos, la paso así, pero nada más así. No la va a sí, ver porque está, no pero se nada preocupe. más es. Si quieren tomar foto y me mandan las fotos, sin problema, está bien. Vale, perfecto. Así que no Bueno, se pues preocupen. Usted, el chiste es que me la manden. No vale, se muy bien. preocupen, está perfecto. Gracias, maestro, muy amable. De nada, Mari, con mucho gusto. Vamos a ver ahora, entonces seguimos con, déjenme ver, este, la carta a los Gálatas ahora. Ahí vemos nuevamente Asia Menor y la ciudad de Galacia. Ves que ven hacia el centro, dice, en el mero centro dice Asia, abajito está la ciudad de Éfeso y del lado derecho en verde está la ciudad de Galacia. Ahí en la ciudad de Galacia está pues entonces la carta a los Gálatas. ¿Qué podemos decir de la comunidad y la carta? Nuevamente, se escribe hacia el año 55, cuando Pablo se encuentra en Éfeso. Ya vemos que está ahí en el mero centro, está la ciudad de Éfeso. Y se entera que la comunidad de Galacia estaba teniendo graves problemas, confusiones y dudas, debido a unos misioneros judaizantes que la desacreditaban. Recuerden, los misioneros judaizantes eran aquellos judíos que no estaban aceptando el cristianismo y que estaban buscando cómo desaparecer a estos primeros cristianos. Eran judíos radicales. Entonces, desacreditaban la autoridad y el evangelio que él predicaba. Entonces, es que Pablo decide escribir esta carta a los Gálatas. Querían imponer, nuevamente querían regresar a las tradiciones anteriores, imponer la ley de Moisés y decían que para salvarse debían circuncidarse y seguir el evangelio que venía de Jesús, ya que son elementos que eran importantes para el judaísmo. El problema de fondo afectó al cristianismo desde sus orígenes. ¿Cuál era el problema? Había que elegir entre seguir fieles a Jesús y a una nueva iglesia o seguir las normas y la vida de la sinagoga judía. Este fue el gran problema que tuvieron las primeras comunidades. A ver, yo soy judío. Toda mi vida he vivido las normas que el judaísmo me pone. Jesús era judío y Jesús me enseña un nuevo camino, una nueva forma de ver a Dios y de comportarme.
pero debo dejar de un lado las normas que la tradición judía me ha pedido que viva, porque Jesús no rompe con el judaísmo. ¿Qué dice Jesús? Yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo hacerle? Y las primeras comunidades estaban teniendo esta problemática. O sigo a Jesús o no lo sigo, o sigo las tradiciones judías o no las sigo, pero las tradiciones judías están en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento sí vale. Entonces, ¿cómo hacerle? No era fácil, no la tenían fácil esas primeras comunidades. Entonces, San Pablo responde a esta situación. Es una carta corta, directa y personal. En ella encontramos a un Pablo apasionado y celoso, pero también cariñoso. Los quiere, busca de ayudarlos. Pero a veces tiene que ser duro porque cuando quieres a alguien, a veces tienes que regañarlo y tienes que ser firme. Inclusive podría parecer grosero. ¿Cuántas veces has regañado a tu hijo? Sino se trata entonces la aceptación de Cristo, hacerlo parte de su vida. Recurre a las Escrituras para demostrar que estamos liberados gracias a Cristo, que es nueva y auténtica ley de Dios. Entonces Jesucristo es no llevar en contra o no abolir el Antiguo Testamento, las tradiciones, las normas de nuestros padres, sino en Cristo se cumplen profundamente, se planifican. Todo el Antiguo Testamento no está siendo abolido por Cristo, está siendo planificado, lleva al cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo más importante es esta nueva ley de Dios que es Cristo, que es dar la vida, el mandamiento del amor. Una nueva forma precisamente de cómo ser fiel a Dios. Y la siguiente parte, entonces, Gálatas 5:6, Pablo exhorta a los Gálatas a resistirse al yugo de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los judaizantes, recuerden, era quitar el cristianismo para entonces vivir la ley por la ley. Y Pablo dice, no, es vivir la auténtica libertad cristiana que se expresa en el amor, la búsqueda del bien del hermano, a luchar contra los apetitos desordenados. Se despide entonces reclamando el tema y la preocupación que lo lleva a escribir esta carta. Estos son los tres elementos que están presentes en la carta de Pablo. Vamos al primero, que es precisamente la fe entonces en Jesucristo. Aquí presenta el tema central de su carta. Dios salva, no por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Acuérdense, una fe que es plena confianza en Cristo. Y confiar en Cristo significa seguir sus pasos, comportarse como Él se comportó. No es una fe decir, yo creo en Jesús y hago lo que sea. No, no, no. Es una fe que lleva a un compromiso de vida. Si no, no crees en Cristo. O vives como Cristo o no crees en Cristo. Esta es la fe de la cual habla San Pablo. No, no es una fe que se queda solamente en la mente o en la idea o en el corazón, sino que está ahí, pero se transforma en obras concretas. Los fariseos decían que Dios juzga según la ley. La ley era un gran conjunto de preceptos y mandamientos acumulados y ampliados a lo largo de mucho tiempo por los doctores y los maestros. Esa era la forma en cómo vivían la ley las comunidades judías. Casi toda la vida social, cultural, económica y religiosa de los judíos estaban ordenados con preceptos que indicaban qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y qué no hacer. Ya estaban totalmente bien medido todo. Todo estaba medido. Y decían que quien cumple la ley de Dios lo declara justo y lo bendice en vida con prosperidad, y quien no cumple la ley de Dios lo declara injusto y pecador.
Es decir, la salvación para el judío era la observancia de la ley. Pero estos presupuestos, estos supuestos pecadores eran excluidos de las asambleas judías, del templo y de las sinagogas. Quien era pecador era expulsado de la comunidad. Para salvarse los pecadores tenían que ser fieles cumplidores de la ley. El cumplimiento de la ley garantizaba la salvación. Pasaba toda la vida intentándolo, pero no lo lograban. Seguían siendo pobres. La ley volvía un yugo, pobres en cumplimiento, pobres en vida, pobres en fidelidad. La ley se volvía un yugo terriblemente pesado. ¿Quién podía cumplir cada uno y todos los preceptos de la ley judía? Es más, los extranjeros también tenían que ser cumplidores de la ley, aunque no fueran judíos y aunque no conocieran todos los preceptos. Y además, si no eras judío, siempre serías un creyente de segunda. Y entonces, el judaísmo de la época de Jesús y ahora de San Pablo era una vivencia religiosa que asfixiaba. Nadie era capaz de darles por igual, que quiere nuestra salvación, nos ama, no porque cumplimos la ley o porque su salvación, sino porque su salvación es gratuita, no tiene condiciones, se ofrece a todos por igual, incluso a los extranjeros, solamente pide uno, amar, déjate amar y ama. No, no se trata de hacer mil cosas, sino de amar y de dejarse amar. Entonces, Jesús no solo dijo que Dios es amor, sino que vivió amando con el amor de Dios y por eso murió. Lo mataron porque al vivir el amor de Dios iba en contra de lo que decían lo que salvaba es la ley y murió por ser fiel al amor de Dios. Por eso lo crucificaron. Entonces, para San Pablo, aceptar en esta carta a los Gálatas, aceptar la salvación es aceptar el amor de Dios a través de Jesús, tal y como Él lo vivió, llegando incluso a la muerte. Y aquí podemos retomar las palabras de San Juan. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, la fe en Jesús es aceptar que en Él, en Jesús, Dios nos ha llamado a la salvación y que Él nos enseña precisamente el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino para llegar a la salvación y a participar de esa salvación de Dios? Pues el que Jesús nos ha mostrado en su vida terrena. Para los cristianos, la cruz de Jesús ya no es un instrumento de muerte, sino el signo de un amor incondicional y divino. Aquí vemos la correspondencia de San Pablo con San Juan, cuando veíamos precisamente la cruz no como un signo de muerte y de tortura, sino como el instrumento a través del cual Dios nos libera, porque ahí es donde Él nos ama plenamente, incondicionalmente, y es precisamente ahí en la cruz donde Jesús muere y Dios lo resucita por esta fidelidad. Ahí es donde encontramos el lugar de encuentro con Dios. Hasta aquí, esto entonces es la enseñanza que San Pablo nos da precisamente en la carta a los Gálatas. Y pasamos a la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses está precisamente en la ciudad de Filipo. Si ustedes ven el mapita, en la parte de arriba, a la izquierda está Tesalónica, ya veíamos que es una parte de Croacia y todo esto, y hacia el centro está Filipi, dice ahí Filipi, que es la ciudad donde viven los filipenses. La comunidad de los filipenses fue la primera comunidad fundada en Europa. Eso lo podemos corroborar, está presente
en el libro de los Hechos de los Apóstoles 16:12, ahí podemos checar precisamente esto. Y estaba conformada principalmente por paganos, es decir, eran comunidades griegas o grecorromanas. Ahí no había mucha influencia del mundo judío, eran fundamentalmente griegos y romanos, o toda esa cultura cosmopolítica que se habían creado en esa zona. Pero una comunidad, ya que no era un grupo cerrado, los judíos eran un grupo cerrado y no aceptaban a nadie, pero Filipo, o la ciudad de Filipi, era una ciudad abierta. Había griegos, romanos y de otras ciudades en donde se aceptaban diferentes formas de pensar. Era generosa, estaban dispuestos a crecer. Y fue una comunidad muy querida por San Pablo. Era una comunidad que colaboraba con él, lo apoyaba y también participaron mucho en el anuncio del Evangelio. La carta a los Filipenses, en unos 5, 4, 14, 15, podemos ver estos elementos. Durante el poco tiempo que Pablo estuvo allí en la ciudad de Filipo, estuvo conviviendo con ellos, se ganó su afecto. Cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba en prisión, le enviaron ayuda material por medio de Epafrodito. Es decir, lo querían y lo apoyaban. Y ese cariño era mutuo. Los filipenses querían a Pablo y Pablo a los filipenses. Pablo escribe esta carta en la que se nota un profundo cariño, principalmente para agradecer por su ayuda. Filipenses 1, 7 y 8. Y aprovecha para lo siguiente: compartir con ellos noticias y reflexiones personales 1, 2 a 30, les cuenta cómo está, exhorta a la comunidad de los filipenses a su armonía, vivan como hermanos, vivan bien, no se peleen, sean humildes. Y también les avisa del envío de Timoteo y les da noticias sobre Epafrodito, quien es como el intermediario entre los filipenses y San Pablo. Filipenses 2, 19 a 3, 1a. Y también busca San Pablo animarlos a estar firmes en la fe ante los predicadores judaizantes. Entonces vemos que el problema de los predicadores judaizantes era un problema extendido en toda esta zona y también los filipenses estaban teniendo esta problemática. Y precisamente entonces los invitaba a superar esas incomprensiones, a vivir la fe con alegría y paz, una paz que te da el sentirte fiel a Jesús, en seguirlo, en buscar de amar a tus hermanos. En esa fidelidad los invitaba. Entonces, en las Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, nos habla precisamente la unidad en el amor. A pesar de su entrega al Evangelio, 1, 3, 11, entre los filipenses hay signos de discordia y por eso Pablo los anima a la unidad y a la cordialidad. Es decir, Pablo presenta una comunidad que es humana, que si bien hay una profunda estima, pues la gente se equivoca, de repente el envidia, de repente el rencor, de repente pues otras situaciones te hacen que no te lleves bien con tu hermano y dicen, a ver, esas situaciones háganlas a un lado. Primero, ante todo hay que estar unidos, ser hermanos. Y la invitación a la unidad en el amor es el signo de que la evangelización se ha realizado verdaderamente en el nombre de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo. Filipenses 2, 1 y 2 precisamente. ¿Qué es lo que nos puede permitir estar unidos sino el amor de Cristo? Es el amor de Cristo el que nos permite vivir en esta humanidad. El amor debe expresarse en dejar de lado los intereses propios, buscar el bien de los demás, porque buscando el bien de los demás es como yo encuentro mi manera
de planificarme. ¿Por qué? Porque estoy llamado al amor y no es amor a mí, no es el amor a mi casa o el amor a mis cosas, es el amor a mi hermano. Y solamente amando, y se ama al hermano, es que yo crezco. Si yo no soy capaz de amar al hermano, sino se vuelve un amor egocéntrico hacia mí, pues eso no es amor, eso es egoísmo. Por eso esa invitación de salir, cordialidad al otro, es al que tengo que amar. El amor debe expresarse en dejar de lado los intereses propios y buscar el bien de los demás. Ese es el amor verdadero. Si tú buscas tus intereses, ya no es amor. Eso es egoísmo. Ese es eh, conveniencia personal o utilizar a los otros. Y precisamente buscar el bien de los demás es la auténtica humildad y servicio de quien dice estar unido a Cristo. Nuevamente, si tú no buscas el bien de los demás, amándolos verdaderamente, no te puedes decir cristiano. El cristiano no es capaz de vivir para el bien común. Si el cristiano no es capaz de vivir para el bien común, no ha entendido ni a Dios ni a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Viene para amar y dar su vida para que todos tengan vida. Y así como Jesús da su vida para que todos tengan vida, es la invitación que nos invita San Pablo, siguiendo a Jesús, para continuar esta acción evangelizadora y esta vida cristiana de la cual San Pablo nos invita a participar y que les está recordando precisamente a los filipenses. Los versículos del 6 al 11 son un antiguo himno que expresa la fe cristiana. Jesús podría haber exigido los privilegios de ser el Hijo de Dios. Vamos a leerlo porque esto es muy importante. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses 2, 6, versículos 6 al 11? Alguien que me ayude. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Yo leo, padre. Sí, por favor. Padre, digo maestro. Sí, Anita. Por consiguiente, si de algo sirve una exhortación en Cristo y el consuelo que brota del amor, si tienen comunión de espíritu y un amor entrañable y compasivo, hagan plena mi alegría, teniendo unas mismas actitudes, unidos y concordes en un solo amor y un mismo modo de pensar. Jamás actúen por ambición o vanagloria. Al contrario, siempre con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Que nadie se preocupe por su propio interés, sino por el de los otros. Tengan pues la misma actitud de Cristo Jesús. ¿Hasta dónde me dijo? 11, ¿verdad? Con eso está bien, hasta ahí está bien. Sí. Entonces vemos, ¿quién podría decirse que es la persona más importante si no es Jesús, que es Dios? Y si Jesús, que es Dios, que es el que está arriba de todo nombre, se abaja y da su vida para amar a los hermanos, pues aún más o con mayor razón cada uno de nosotros participando de ese amor. Y en pocas palabras, aquel que se dice seguir a Jesús y vivir en el amor de Dios, si no lo hace amando a su comunidad y preocupándose porque éste esté bien, pues no está siendo comunidad y no es parte de este camino, nos dice San Pablo. Y entonces de ahí San Pablo se pasa a la salvación por la fe y las obras, Filipenses 3, 7, 14. Encontrarse con Cristo implica una profunda transformación, para parecerse cada vez más a Él, dejar de ser yo para que sea Cristo quien vive en mí. El amor que Dios nos ofrece en Cristo es gratuito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejarme amar. Y para dejarme amar tengo que sacar lo que de mí está ahí que no deja que el amor de Cristo crezca. ¿Qué tengo que sacar?
el rencor, la envidia, la flojera, el odio, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sacando lo que estorba, sea el amor de Dios el que crece en mí. No es que no lo merezcamos, sino que no es que yo haga, no, es gratuito, Él me lo da porque me ama. Yo no tengo que hacer nada, simplemente abrir mi corazón y hacerme disponible. Así la salvación es obra enteramente de Dios. Se obtiene mediante la fe, no por significatividad pasiva, sino porque confío en Él. Nadie de nosotros dice, no, yo sí soy bueno, como vemos en el Evangelio de Mateo, ¿no? El fariseo. Veme, Señor, aquí en el templo, yo sí soy bueno, no como esos pecadores que no saben nada. Yo sí cumplo, yo sí pago la limosna, yo sí voy a misa todos los domingos, yo sí soy bueno. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de dejarnos amar por Jesús. Pablo nos pone la imagen del atleta que debe seguir esforzándose para llegar a la meta. Rechaza el entusiasmo del que se cree santo, del que se cree justo, como los fariseos, de lo que decíamos precisamente. No está consumada, está en proceso que se mantiene en un constante proceso de conversión bajo el signo de la cruz. ¿Cuándo vas a dejar de convertirte? El día que te mueras. Todos los días es como una carrera. El, el atleta solamente puede decir que llega a la meta cuando cruza la meta. Mientras tanto, tiene que seguir corriendo. Mientras tanto, no puede dejar de correr, aunque esté cansado, aunque haya calor, aunque el camino no sea difícil, aunque haya otros que le cierren y le ponen obstáculos. Es seguir corriendo hasta el final. Esa es la conversión a la que San Pablo invita precisamente a la comunidad de los filipenses. Ese es el obrar que siempre es construir este camino. Vamos bien hasta aquí, y este sería entonces el núcleo de la carta a los filipenses. No desfallecer. Un amor que implica un esfuerzo constante de toda la vida. Y pasamos a la carta a los Corintios. Corintios, bueno, es la carta, ahí tenemos en el mero centro la ciudad de Corinto. Está ahí con una estrellita roja para que la veamos. Ahí está la ciudad de Corinto. Pertenece a Europa, pertenece a Grecia, en esta zona también. Y Corinto entonces era una ciudad de gran actividad económica. Era un puerto, y entonces ahí llegaban barcos con cargamento de África, de Asia, de Europa, de ahí partían. Si vemos arriba que dice Europa, por ahí bajaban los caballos, los camellos, y llegaban a Corinto, y ahí se embarcaban para ir hacia Asia o hacia África, o para Europa, para España, para el otro lado. Pero entonces Corinto era una gran ciudad con mucha actividad económica. Tenía imagínense para aquella época, 600,000 habitantes. De cada 10, 6 eran esclavos. Porque recuerden, ahí lo que se importaba era tener dinero y que los demás trabajaban para ti. Esa era la mentalidad de los griegos de aquella época. Era como un gran mercado en donde se ofrecían diversos productos y servicios. Había de todo. Había gran comercio. Pablo estuvo en esa comunidad durante 1 año y medio, ¿se imaginan? 1 año y medio ahí viendo qué hacían, qué no hacían, cómo se comportaban. Seguramente hacia el año 54 viajó a Éfeso. Después de recibir noticias de esa comunidad, comienza a escribir las cartas. A ver, ¿qué pasa aquí? La primera carta a los Corintios se perdió. Ahí en 1 Corintios 5, 9 y 11 se nos dice que sí hubo una carta, pero no saben por qué no llegó, se perdió. Pero la segunda sería
la actual primera carta. Conocemos dos cartas a los Corintios. La primera carta a los Corintios que nosotros conocemos sería la segunda en tiempo real, porque la primera pues la perdieron. Entonces, la primera carta a los Corintios sería la segunda. Y la que hoy conocemos entonces como la segunda es recopilación de al menos otras dos cartas más. Entonces, tenemos que se escribieron varias cartas. Realmente grave. Ya vimos que era un gran centro cultural y económico. Se había vuelto infantil, inmadura y mundana, con conflictos internos como el matrimonio, el culto griego, los carismas, la resurrección, problemas que vemos ahí en las citas que yo puse, las podemos verificar, era la problemática de esa comunidad. Se habían formado sectas en torno a predicadores, era muy fácil que cualquiera con un poquito de conocimiento o de buena expresión se jalara gente. Y entre ellos, obviamente, había envidias y discordias. Y algunos inclusive participaban en cultos idolátricos. 1 Corintios 5:11. Así, los problemas no estaban pudiendo superarlos la comunidad de Corinto. Inclusive tenían que ir a tribunales paganos para que resolvieran la problemática, porque no había disposición a arreglar los problemas. Había una falta de solidaridad y de atención para con los más pobres y débiles. Algunos inclusive criticaban a Pablo y cuestionaban su autoridad. Entonces, Corinto sí era una situación muy difícil con la cual se encontró Pablo. Por eso duró 1 año y medio, porque tenía que ver cómo resolverlo. Y entonces, primer tema fundamental de la primera carta a los Corintios, la locura de la cruz. 1 Corintios 1:18-30. Pablo enfrenta las divisiones entre los corintios y les recuerda que él no ha formado ningún partido y expone su teología de la cruz tal y como la ha recibido. Él predica a todos el mismo evangelio, centrado en Cristo y en su cruz, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. Basta de sectas, basta de facciones, basta de grupos. Hay un solo Cristo, hay un solo mensaje y hay una sola salvación que nos viene en Cristo. No se estén peleando. Los corintios no lo comprenden. Y mientras que los procedentes del judaísmo se centran en la salvación obtenida por el cumplimiento de la ley, de la cual llamábamos en los filipenses, y el orgullo que supone a los griegos por centrarse en el poder, las capacidades y la sabiduría humana y el poder económico, estos olvidan que la salvación se nos ofrece a través de un Jesús débil, pobre, ajusticiado, que muere en la cruz. Y por eso habla de la locura en la cruz. ¿Cómo puede ser que la salvación nos venga de alguien que muere en la cruz, de un prisionero? Era algo que para los paganos era incomprensible, ilógico, irracional. Una salvación así escandaliza a los judíos, pues elimina la fuerza cumplidora de las obras. Y eso es una blasfemia, mientras que para los griegos y romanos era algo lógico e irracional. Y entonces ahí viene la propuesta de Pablo. La fe cristiana es la adhesión gratuita a la persona de Jesús crucificado. Es gloriarse en Cristo. Es la fe en la locura de la cruz. Y de ahí entonces San Pablo nos habla del valor del testimonio. 1 Corintios 5. Es el escándalo incestuoso de Corinto, el cual él hace público, invalida todo el testimonio del grupo cristiano y Pablo se muestra firme. El incestuoso debe ser excluido. Está en juego el testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos ya todo era permitido, los dejaba hacer de todo, ya hacían de todo. Y Pablo dice, a ver, la fidelidad es la fidelidad. Y así
Como esta situación puede llevar a la corrupción de toda la comunidad, la vida en pureza puede llevar a la santificación. Hay que eliminar la vieja levadura, eliminar una forma antigua de vivir que se acomoda a todo. Entonces, se ve la posibilidad de vivir una vida con un estilo nuevo, celebrar la resurrección y no vivir una vida de vivir una vida de estilo nuevo, sino celebrar la resurrección. Es precisamente el camino por el cual se participa a esta vida de Cristo. ¿De qué se trata? Y lo vamos a ver en la Cena del Señor. Pablo recuerda la tradición apostólica de la Cena del Señor para amonestar a los corintios. ¿Qué estaba pasando? En sus Eucaristías se han apartado de la verdadera cena del Señor, que era un signo de comunión. Era la fracción del pan en la cual se compartía la vida, la experiencia y una fe. Y la habían convertido en un signo del imperio que se basaba en relaciones sociales, en grandes fiestas, en donde ya solo participaban los que tenían dinero y los pobres ya no podían participar porque no podían pagar esas grandes y lujosas cenas que se estaban llevando a cabo. Y Pablo les hace ver cómo comer el pan y beber de la copa es un símbolo de comunión y no tiene que ver con el dinero o con el poder, sino compartir la vida en comunidad, entre sí y con Dios. Porque somos uno, comemos de ese pan. Comer de ese pan nos da comunidad. De ahí que la Lumen Gentium en el Vaticano II precisamente dice la Eucaristía como inicio y culmen de la vida cristiana. Ahí está su fundamento, en la Lumen Gentium del Vaticano II, que es lo que dice precisamente inicio y culmen de la vida cristiana. Aquí tiene su fundamento. La celebración de la Eucaristía entonces supone que ya somos una comunidad y que nos comprometemos cada vez más en profundizar esas relaciones fraternas y que nos permite compartirlo todo. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana de compartir si no soy capaz de compartir aquello que es lo más profundo, que es la Eucaristía, que es la fracción del pan? Por eso, la Eucaristía es el memorial, es la actualización de la Cena del Señor como sacramento de salvación y de comunión entre los hermanos, en donde reconocemos precisamente la muerte redentora de Cristo Jesús. Ahí está. Y es entonces la Eucaristía la que le va a permitir a estas comunidades integrarse, unificarse, precisamente porque es ahí donde se recibe precisamente el alimento de vida, que es el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Esto en la primera carta a los Corintios. ¿Qué pasa? Viene la segunda carta a los Corintios. Al terminar de escribir la primera carta a los Corintios, San Pablo envió a Timoteo y le trae la noticia de que la carta no había producido los efectos esperados, la primera carta a los Corintios. Algunos corintios aún cuestionaban su apostolado. Esto hace enfadar a Pablo y decide ir personalmente a Corintio y allí vive el conflicto en toda su fuerza. Fue una visita penosa, lo podemos ver en 2 Corintios 2:1 y 13:2. Un fracaso que le obligó a volverse a Éfeso. Los corintios ya no le hacen caso. Desde donde escribe esta carta para defenderse y la va a enviar con Tito. Entonces, es una comunidad muy reacia, muy cerrada en sus costumbres, en su manera de ver. Cuando tú estás totalmente seguro de que lo que estás haciendo es correcto, no aceptas algo más. Y así estaban los corintios, cerrados en su manera de ver el mundo, cerrados en su manera de vivir su fe, pero que no estaba siendo coherente con las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo. Y mientras Pablo se encontraba en Macedonia, preparándose para viajar a Corinto,
Tito regresa con la noticia de que la situación de la comunidad había mejorado. Entonces Pablo le envía otra carta de reconciliación. Sí, ya los regañé, pero qué bueno que están entendiendo. Entonces, por eso decimos que la segunda carta a los Corintios está compuesta de dos cartas. La primera parte, que es un regaño, y la segunda parte, que es ya un poco, al haber entendido un poco el mensaje de la primera carta, envía esta otra misiva de reconciliación y se conjuntan las dos y da lugar a la segunda carta a los Corintios, que se escribió prácticamente entre los años 56 y 57. ¿De qué trata? La dignidad y misterio. Segunda Corintios 3, 1, 6. Por el problema con su viaje, Pablo ha tenido varios problemas con los corintios. Lo critican y hasta ponen en duda su ministerio. Y justo la defensa de su ministerio es el motivo central de la carta a los corintios, de la segunda carta a los corintios. El ministerio de Pablo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué predico? ¿Quién me da autoridad? Pablo muestra que no negocia con la palabra de Dios, sino lo que hace, lo hace por ser fiel a Dios. No lo hago porque yo quiera, es mi misión. Y ha entregado toda su vida a esta misión. Lo hace porque Jesús lo manda, no porque él quiera sobresalir o mostrarse. San Pablo no necesita cartas de recomendación porque lo recomienda el mismo Dios. La prueba son las comunidades que ha conformado, que él lleva en el corazón y que les va dando seguimiento y que las cuida y las guía y vive y sufre con ellas. Por eso Pablo dice que él no es autor de las cartas, el autor es Dios. Él solo las escribe porque ha aceptado ese ministerio, el ministerio de la nueva alianza, guiado con la fuerza del Espíritu Santo, el verdadero y único don de vida. Entonces Pablo está reivindicando y mostrando a los corintios precisamente que él lo que hace solamente es ser testigo del amor de Cristo y no puede quedarse callado, tiene que anunciarlo. Y entonces precisamente les hace ver, 2 Corintios 3, 1, 6, el tesoro que es llevado en un vaso de barro. Pablo habla del ministerio cristiano desde su propia experiencia. Su ministerio apostólico es una participación de la muerte y resurrección del Señor. Pues en la muerte de Jesús triunfa la fuerza de Dios y no la de los hombres. Es un ir dando la vida, muriendo cada vez a sí mismo para que sea Cristo quien vive en mí. Pablo afirma que la salvación no se obtiene con la fuerza ni la sabiduría humana, sino con la debilidad y la necesidad de la cruz. Así como Jesús da la vida para que nosotros la tengamos en abundancia, Pablo le hace ver a la comunidad de Corinto que también tengan vida. Y esta vida que él vive la hace desde la fe, precisamente. Entonces, es una vida, no una vida humana, no una vida que nace de las situaciones normales o mundanas, sino es una vida que nos viene de Dios. Y nosotros la continuamos y tenemos que cuidarla, porque por eso dice que viene como en un vaso de barro, que es frágil y se puede romper precisamente. Y viene entonces la segunda parte, que es el mensaje de la reconciliación. Pablo y los corintios se han reconciliado precisamente por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace posible precisamente que haya unidad. La misión del cristiano no consiste en cantar alabanzas o tener una vida cómoda o tranquila, sino tomar parte activa en la reconciliación universal, denunciando la injusticia o anunciando la justicia, ayudando a reconstruir mediante la acción del Espíritu Santo. El cristiano es el que busca la verdad, busca la justicia y construye esa justicia ahí donde es necesario. Ser mensajeros de Cristo atañe a todos, porque todos tienen la misión de acercarse al hermano, de
superando las dificultades y caminando juntos. Y eso es lo que hace San Pablo con ellos. Y por eso va con ellos y dice, así como yo vengo y dejo todo para anunciarles, también ustedes tienen que ir al encuentro del hermano. Y movidos por el Espíritu Santo, reconcíliense. Y después ya vienen precisamente estas recomendaciones y la bendición final. En la despedida, Pablo recomienda todas aquellas virtudes que necesitan para restablecer una buena comunidad, una buena convivencia en comunidad. También les recuerda su próxima visita y que hará todo lo necesario para superar los desórdenes que ahí se encuentran. Y finalmente con esta terminamos, con la carta a los romanos, ya recordarán que fue la última carta que escribe Pablo, ya antes de irse a Roma. ¿Qué situación hay entre Pablo y los romanos? Como ya sabemos, Roma es la capital del imperio, centro del poder político y económico, y tiene más de 1 millón de habitantes en aquella época. Una tercera parte eran esclavos. Los judíos eran unos 30,000. Tenían sus sinagogas y su propio cementerio. Se les había permitido tener, por ser parte del imperio, sus propios cultos y sus propios lugares de culto. Estuvieron presentes en Roma desde el siglo II antes de Cristo, pero en el año 49 el emperador Claudio los expulsó. Entonces, hasta el año 49 estuvieron en Roma los judíos, ya después no pudieron estar. Por eso Priscila y Áquila llegaron a Corinto, en donde se encontraron con Pablo, precisamente. ¿Por qué? Porque los habían expulsado de Roma. A finales del 57 después de Cristo, Pablo quiere ir a España, por lo que solicita ayuda a la comunidad de Roma. Para lograrlo, les escribe una carta desde Corinto. Entonces, desde Corinto, Pablo escribe una carta a los romanos para que lo apoyen en su ida a España. De una forma serena, larga y razonada, habla del tema que le ha preocupado también en las otras cartas, el de la salvación por medio de la fe en Jesucristo y la invalidez de la ley de Moisés para obtenerla, porque era el mismo problema que estaban teniendo todas las comunidades. Los judíos o los judaizantes estaban diciendo que lo que importaba era la observancia de la ley de Moisés, y los cristianos es la fe en Jesucristo. Pablo deja en claro que tanto judíos como paganos son culpables del pecado. Y entonces habla el tema de la gracia salvadora de Jesús que se ha presentado para todos. ¿Se acuerdan? Y aquí es donde habla el tema del pecado. Los seres humanos somos pecadores, todos somos pecadores. Ya lo dice, hasta el más santo peca 7 veces al día. Es decir, el pecado es connatural a la naturaleza humana. Por eso es importante entrar en comunión con Cristo para que la gracia de Cristo sea la que actúe en nosotros. Lo que quiere Pablo es el de presentar la legitimidad de las comunidades paganas no cristianas o paganas no cristianas a través de la vivencia de la fe en Cristo y la gracia salvadora que en esta fe pueden ir teniendo esas comunidades. Entonces, más que un tratado sobre la salvación por la fe, lo que busca es responder a lo siguiente: ¿qué es lo que define al cristiano? ¿Cómo deben relacionarse los judíos con los paganos? ¿Cómo situarse frente a la ley de Moisés? ¿Cómo hacer una iglesia heleno-cristiana sin romper el judaísmo? Eran nuevamente los problemas que las primeras comunidades cristianas habían estado teniendo y que seguían presentes también en la comunidad de Roma. Aquí un primer tema es el cuerpo y el alma y la carne y el espíritu. Perdón, ahí me equivoqué, la letra,
cuerpo y alma, carne y espíritu. Para San Pablo, carne y espíritu tienen un significado diferente. Para nosotros, que estamos influenciados por el pensamiento griego, lo podemos ver como dos realidades separadas, es decir, el alma que se instala en el cuerpo. ¿Se acuerdan en el pensamiento griego, no? Como que el cuerpo que es la prisión del alma y el alma quiere salir y el cuerpo que está ahí reteniendo el alma. Esa es la manera dualista en el pensamiento griego y que muchas veces así lo pensamos. Para Pablo, la persona en el mundo semita, en el mundo judío y también en el cristiano, porque Pablo ese elemento sí lo tiene muy, muy presente y arraigado, que viene del judaísmo, la persona es una unidad. Así cuando Pablo habla de carne, se refiere a la realidad pecadora de la persona sin dejar fuera el alma. La carne se refiere a esa tendencia del hombre a pecar, la parte humana que nos aterriza aquí. Y cuando habla del espíritu, como la práctica del justo, se refiere a toda la persona, no es que te salgas del cuerpo. Hablar de espíritu es este hombre que actúa de acuerdo, sin dejar de un lado la carne, pero de acuerdo a la propuesta y a la acción del Espíritu Santo en el hombre. Entonces, en Pablo o en el pensamiento paulino, judeo-cristiano también, no hay dualismo como en el mundo griego, sino que es hablar del hombre desde la dimensión humana corporal o desde la dimensión humana pero espiritual. Porque resulta entonces peligroso separar al alma y el cuerpo. Esto nos puede llevar a espiritualidades que desencadenan una falsa valoración del cuerpo. Eh, y eso es importante porque muchas veces cuando se habla de la carne y se habla del espíritu, por la influencia griega o del pensamiento filosófico griego, tendemos a separarlos. Y en Pablo no está separado, es una sola persona. El espiritualismo puede llevarnos al individualismo, a una comunidad con un montón de individuos que no tienen que ver unos con otros. No, somos personas con todo lo que implica. Así San Pablo nos guía para poder vivir la espiritualidad verdadera. ¿Qué significa ser un cuerpo espiritual? ¿Qué es ser una persona de carne y alma, espíritu y carne, precisamente, ¿no? Esta es una de las problemáticas que trata San Pablo a los romanos. El otro es el triunfo de la luz, Romanos 8, 1, 13. Él habla precisamente que la ley del espíritu libera del pecado. Dios venció el pecado en la carne, en la humanidad, en el cuerpo. La justicia de la ley se cumple en los que seguimos a Cristo. Podemos llevar una vida carnal, espiritual, de muerte, de vida, de paz. Es decir, cuando experimentas la libertad de los hijos de Dios, vives una dimensión donde te liberas del pecado y vives una dimensión espiritual no separada del cuerpo, pero ya no estás atado a esa corporidad. A Dios no le agrada los que vivimos según la carne, que son los vicios, es lo que lo arrastran. Si Dios y Cristo está con ustedes, el cuerpo murió para el pecado y el espíritu es vida para la justicia. Dios dará a sus cuerpos la vida por el espíritu. Morirán los que viven según la carne, pero vivirán los que viven el espíritu y hacen morir las obras del cuerpo. Entonces, que San Pablo a los romanos le dicen, vivan según la propuesta del Espíritu de Dios, no se queden atados a la vivencia de la carne. La vivencia de la carne que es pecado, que te hace que sucumbas ante los apetitos mundanos y carnales, de alguna forma. Dios envía a su Hijo con una carne semejante a la de pecado para derrotar al pecado. Y ahí donde está el pecado en la carne, de ahí nace una vida y una nueva experiencia de vida. Y entonces es precisamente esta experiencia de vida en la que
este cuerpo liberado por el Espíritu de Dios, entonces vivimos la libertad de los hijos de Dios. Y ahí nos habla precisamente de un mundo nuevo. Todos los que están animados por el Espíritu son hijos de Dios, adoptados por Dios, con pleno derecho a llamar a Dios Padre. Nuestro testimonio es el Espíritu, garantizando que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues con Él sufrimos para ser glorificados con Él. Entonces, San Pablo a los romanos es precisamente ir dejando esa vivencia carnal, por así decirlo, de aquello que nos aleja del Espíritu de Cristo, que es el de la verdad, el de la justicia, el de compartir con el hermano. La clave del mundo nuevo es el Espíritu que nos brinda el verdadero sentido de Dios y que hace que recupere la vida y el equilibrio. El mundo nuevo comienza entonces con todos los seguidores de Cristo dispuestos a sufrir y a vivir con Él. Y entonces viene la nueva creación. No se puede comparar la gloria futura con los sufrimientos de esta vida. La creación entera está en espera a vivir esa plenitud. Y así como nosotros mismos vivimos la esperanza de lo que todavía no viene, porque estamos aquí, pero confiamos en Cristo, en que va a venir. Confiemos y vivamos esa vida ya desde ahorita de lo que Jesús nos está preparando en plenitud. El Espíritu nos ayuda y nos enseña a pedir lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos pedir. Pedimos lo que buenamente a veces imaginamos, pero no estamos pidiendo lo que verdaderamente nos conviene. Por eso pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a saber pedir. Y así por eso Pablo nos habla de las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y la principal promesa hecha en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo, el que hace posible que surja una nueva creación y recuperar una naturaleza contaminada por el pecado. La esperanza es el motor de nuestra perseverancia por la vida en el Espíritu, que nos ayuda a discernir y a ver la verdad. Entonces es precisamente esta esperanza la que hace San Pablo a los romanos, les permite aprender a confiar plenamente en Jesús. Y finalmente, el plan de Dios. El plan de Dios es participar del reino de Dios. Estamos predestinados a participar de este plan. No se trata de que no podamos hacer nada por nuestra salvación, pues Dios nos da un dictador arbitrio, es decir, la libertad de poder escoger cómo queremos vivir. Para Pablo, Dios realiza su plan de salvación y para ello elige una vocación a la que nos llama, nos predestina para que podamos realizar la misión que cada uno de nosotros tiene que realizar en la historia. Todos estamos llamados, todos estamos predestinados a construir el reino de Dios. Cada uno de nosotros ahí donde nos toca vivir, donde nos toca estar, donde nos toca vivir. Entonces, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Perdón por correr, pero si no corro no terminamos. Y bueno, esto es como el resumen así a grosso modo de las cartas de Pablo. La tarea será que ustedes lean en el libro que les dejé, pues las otras que son las deuteropaulinas después. Y de todas maneras, cualquier duda que tengan, pues yo sigo a sus órdenes. Me pueden mandar sus tareas por correo, por WhatsApp, por copia, por foto, como ustedes gusten. El chiste es que me la manden, no hay ningún problema. Yo voy tomando nota y pues por mi parte sería todo. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí lo dejamos.